Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Iniciamos esta lección 9 ya. Les pido disculpas con el problema que surgió con el link, el primer link que les envié. No sé si cometí yo un error o algo pasó en la configuración de la sesión Zoom, pero estaba fijada a las 12, entonces cuando fui ahora a abrirle ya estaba cerrada la sesión. Tuve que hacerle nuevamente una nueva sesión que por lo menos ustedes la han podido adherirse y hacer el link a esa sesión correctamente. Quiero ahora recordarles que el primer ensayo, ha sido modificado, de manera que la fecha de entrega, en vez de ser el miércoles, va a ser el día domingo de esta semana. Tienen plazo hasta las 12 de la noche del día domingo, o sea que el día domingo completo, y les recuerdo las instrucciones que les diera en su momento en un correo electrónico. Es un ensayo que tiene que tener una extensión de aproximadamente 2000 palabras, igual no es que sean exactamente 2000 palabras, qué sé yo, pueden ser 2100, 1900, pero en torno a 2000 palabras, y deben enviármelo en un archivo Word a mi correo electrónico, Gmail, ¿de acuerdo? Tal como les había indicado en ese mensaje. Vamos ahora a continuar conversando acerca de concepciones realistas o antirrealistas en distintas áreas en metafísica. Ustedes recordarán que lo que estábamos conversando las sesiones pasadas era explicar cómo hay una conexión sistemática entre el tipo de concepción metafísica que se tenga sobre un dominio, por ejemplo, el hecho de que uno piense que las entidades de ese dominio y los hechos en los que están involucradas esas entidades se dan con independencia de nuestros estados epistémicos, o en otras palabras, con independencia de lo que nosotros creamos, o el tipo de evidencia que tengamos acerca del darse de esos hechos. Y por otra parte, la concepción de la verdad acerca de las proposiciones que enuncian esos hechos, y la concepción del significado. Esto tiene además consecuencia, y lo estuvimos considerando, me parece que la última sección, para el tipo de lógica que debe ser aceptada para las proposiciones de ese dominio. Entonces, en una concepción antirrealista en donde los hechos de un cierto dominio están de alguna manera constituidos por estados epistémicos nuestros, la verdad debe ser algún tipo de verificación. Ahora, yo les he insistido, ¿qué tipo de verificación? Es una cosa que puede variar mucho entre distintas concepciones. En algunas pueden ser más demandantes, en otras puede ser menos demandantes. Pero todas esas concepciones son concepciones que en algún punto hacen que la verdad tenga un constituyente epistémico. Eso determina que el significado de las proposiciones está constituido por condiciones de aseveración que tiene un componente epistémico, o sea, el tipo de condiciones en las que es correcto aseverar una proposición o afirmarla, lo cual presupone que uno tiene que tener evidencia adecuada o suficiente para hacer el acto de aseveración que uno está efectuando. ¿Bien? Eso, compárenlo ustedes con lo que sucede en una concepción realista, en donde el significado son condiciones de verdad, que nosotros, las condiciones por las cuales una proposición sea verdadera o falsa, desde una perspectiva realista, pueden ser cosas que nosotros conozcamos o puede ser que no la conozcamos. Y tiene que ver, en una concepción, perdón, volvemos a la concepción antifalista, tiene que ver con una lógica intuicionista. ¿Bien? A ver, Laura tenía una pregunta, tiene la mano arriba. Laura, adelante. Sí, que dice que el antirrealismo, la verdad, es verificación, pero entonces cualquier teoría, por ejemplo, vendría siendo una verdad para el antirrealismo. No No te sé, entiendo. como, No te no sé, entiendo. que, por ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿es una teoría, eso vendría siendo una verdad para un antirrealista? En la medida que haya evidencia, sí. O sea, ¿cuál es aquí el punto de diferencia? Para el realista, una proposición es verdadera o falsa de acuerdo a si lo que está describiendo es el caso o no.
Eso de por sí no está determinado por si yo tengo evidencia de que las cosas son así o no son así. En cambio, en una perspectiva antivalista, el que la proposición sea verdadera nunca puede ser algo por encima o por fuera de lo que nosotros podamos determinar o llegar a conocer mediante nuestras capacidades de verificación. Entonces, por ejemplo, en Pero, el caso del Big Bang, cuando tú te fijas en proposiciones para las cuales tenemos evidencia o creemos tener evidencia, esos no son puntos en donde se manifiesta contraste, ¿verdad? Ahora, si yo estoy considerando una proposición como antes del Big Bang había, no sé, 5 alienígenas, eh, 5 criaturas racionales alienígenas. Bueno, para el realista, esa proposición es o bien verdadera o falsa. ¿Bien? O bien había 5 alienígenas antes del Big Bang, o bien no había 5 alienígenas antes del Big Bang. Un antirrealista, en cambio, va a razonar del siguiente modo. Para que sea verdadero que había 5 alienígenas antes del Big Bang, debería yo tener evidencia, o deberíamos tener evidencia de que esto es así. O, por lo muy menos, deberíamos ser posible que obtengamos esa evidencia. Al revés. Y por otra parte, si no hay 5 alienígenas antes del Big Bang, deberíamos tener evidencia de que no hay 5 alienígenas antes del Big Bang. Y como no parece de que tengamos ningún tipo de evidencia de una cosa o de la otra, porque como tú sabes, el Big Bang es un evento en donde no te llega ninguna información causal de eventos que hayan sucedido eventualmente antes o no. En fin, no sabemos si hay tiempos anteriores al Big Bang o no hay tiempos anteriores al Big Bang. Sencillamente, cualquier información que había previamente no nos llega, no tenemos cómo adquirirla. Entonces, esa proposición no es ni verdadera ni falsa. pero, ¿Sí? ¿qué tan tangible, por decirlo así, tiene que ser la verificación de una verdad? Porque al final igual el Big Eso, Bang nunca no va a ser completamente verificable porque nunca va, va a poder, como vamos a poder comunicarnos con alguien que haya estado presente en el momento que fue el Big bueno, Bang. eso depende mucho del tipo de antirrealismo de que se trate. Y por supuesto, cuando se trata de justificación, no hay que suponer que estamos pensando que la justificación va a ser una justificación infalible, que nos va a entregar un tipo de información tal que no podríamos estar equivocados en pensar que lo que indica esa evidencia es el caso, ¿no? Estamos pensando que es una evidencia que sea suficientemente razonable y adecuada de acuerdo a los estándares usuales. Entonces, para la ciencia física está suficientemente justificada por una serie de motivos de que hubo una gran explosión hace aproximadamente 15.000 millones de años. ¿Está ahí? Ahora, ¿esa evidencia no es infalible? No. Ahora, si tú buscas evidencia infalible, tampoco tenemos evidencia infalible de que los gatos son mamíferos, de que Chile está en Sudamérica y de que no somos engañados por un gel maligno. ¿Bien? Pero es evidencia suficiente de acuerdo al estándar. Entonces, cuando hablamos aquí de evidencia o el tipo de verificación que es adecuada para justificar una verdad, normalmente los antirrealistas están pensando en evidencia de ese estilo. Hay una pregunta, Santiago Garrido, pregunta si Wittgenstein temprano, o sea, no sé si Santiago estás pensando en el Tractatus Logico-Philosophicus, ¿sería antirrealista? No lo es. Es todo lo contrario. El Wittgenstein del Tractatus, en su concepción semántica, es muy realista. Mira, tan realista como era Russell en ese periodo y como lo era también Frege en el mismo periodo. El periodo que genera dudas en Wittgenstein es el segundo periodo. Pero duda, porque también ahí es una cosa que se discute en las investigaciones filosóficas, sí, efectivamente. En las investigaciones filosóficas es donde existe más duda y hay algunos intérpretes que lo entiendan de manera antirrealista y otros que no, pero no es una cosa que te pueda decir, mira, claramente no es así. A ver, Jorge Rodríguez pregunta, ¿los científicos en general tienen una posición antirrealista? Te diría que todo lo contrario, Jorge. En general los científicos son extremadamente realistas. Claro, es posible que tengan una forma de antirrealismo respecto de algún tipo de hechos, como, qué sé yo, hechos morales, por ejemplo, o hechos estéticos. Pero cuando se trata de los hechos que ellos pretenden describir, no tienen nada de antirrealismo. Todo lo contrario. O sea, qué sé yo, un físico que está tratando de describir
cómo es la estructura de gran alcance del universo, lo que está describiendo, en fin, son hechos para él perfectamente objetivos. Un matemático que hace matemática, normalmente también, la gran mayoría de los casos son totalmente realistas en su concepción de las matemáticas. Veo una mano arriba de... Sí, mía, profe. Sí, adelante, Gabriel. Sí, que cuando los antirrealistas se refieren a el sentido de de los enunciados, se refieren, tengo entendido, al significado. Eso quiere decir que si no se puede tener evidencia sobre algo, sobre si es verdadero o falso, como, ¿a qué se refiere con que no tiene significado, que no tiene sentido hablar de ello, que hay que ignorarlo? ¿Es como un enunciado inválido, algo No tiene así? valor de verdad, es un enunciado que por sí mismo no es ni verdadero ni falso. Ah, claro, y entonces no es valioso para la filosofía, o sea, como que hay que ignorarlo. Úpala. No solamente para la filosofía, si tú piensas, por ejemplo, no sé, un enunciado como hay 5 alienígenas antes del Big Bang, eso no solamente no tiene interés para la filosofía, no tiene interés para la física ni para ningún, porque nadie tiene cómo saber lo que pasó ahí. Y la proposición misma no es por sí misma verdadero o falso, si uno es antidualista. Ah, claro, a eso se refiere con significado. Sí, significado significa, o sea, perdón, cuando digo el significado de una proposición, quiero decir lo que está siendo enunciado por esa proposición, lo que sería el caso si la proposición está enunciando cómo son las cosas, y las cosas son efectivamente tal como la proposición dice que son. Lo que es Ah, claro. comprendido por cualquier hablante cuando comprende lo que está siendo enunciado por esa proposición. Eh, Ah, claro. Joaquín, también Sí, tienes la mano arriba. acerca de la naturaleza de la verdad, que no sé si es como se infiere lo que decimos, pero para un realista la verdad sería que la proposición coincide con la realidad, como el gato es negro es verdadero si el gato es negro, pero para Mira, un una versión, realista, pero no es la única, pero una versión muy característica de teoría realista de la verdad es la llamada teoría de la correspondencia, de acuerdo a la cual una proposición P es verdadera si solo si P corresponde con el hecho que pretende describir. Eh, pero no es la única concepción, pero es una manera muy, en fin, clara y elocuente de mostrar esta idea, según la cual las proposiciones resultan verdaderas o falsas por referencia exclusivamente a si el hecho o los hechos que esa proposición pretende describir son el caso o no lo son. sí, sí. Sí, y otra pregunta, no es muy corta, pero Platón con la teoría de las ideas sería como el realista como más acérrimo de todos, la teoría de la idea de Platón. O sea, o ya la No, máxima. porque después entre realistas tú tienes diferencia. Entonces, claro, Aristóteles es también un realista, Platón es un realista. En filosofía contemporánea, qué sé yo, un tipo como David Lewis es un realista, David Armstrong son realistas, o Sider o Plantinga son todos filósofos realistas. La diferencia que tienen es que cuando ellos están pensando en ese dominio objetivo, independiente de hechos del mundo, ese dominio objetivo independiente de hechos del mundo, entienden que está de alguna manera conformado con categorías básicas diferentes. Sí, sí. ¿Sí? Pero son todos realistas. Entonces, por eso yo no vería razones para decir que Platón era más realista que Aristóteles. Ahora, lo que sí puede generar confusiones es que en algunos casos se habla de realismo con un apellido, es realismo sobre los universales, ¿no? Que era una terminología que se introdujo en la Edad Media, ¿verdad? Entonces, se decía así, realista con apellido, porque estaban hablando de la discusión acerca de si hay universales o no hay universales, y los realistas supuestamente, se subentiende, son realistas sobre los universales, y los que no lo son, los nominalistas, es porque no creen que haya universales. Bueno, claro, si tú lo entiendes de esa manera, con ese apellido, sí, Platón es más realista que Aristóteles, Ya, pero ya. pero aquí estamos hablando sin apellidos, ¿de acuerdo? O sea, por supuesto que estas cosas se pueden ver también respecto del problema de los universales, pero estamos viendo de manera completamente general, no solamente sobre el problema de los universales, sino que también sobre la causalidad, el tiempo, la modalidad, qué sé yo, la existencia de objetos compuestos. Sí, Eh, gracias. pero era un poquito que Laura estaba preguntando,
no sería más bien, leo lo que dice Laura, que tienen una mirada antivalista hasta que plantean una nueva teoría y tal vez que tienen esta, la ven de una mirada realista? A ver, piensa tú lo siguiente, Laura. Supongamos que los científicos son, o un grupo de científicos son conscientes de que hay un dominio respecto del cual no tienen todavía suficiente evidencia como elaborar de una manera justificada, empíricamente fundada, una teoría. Por ejemplo, eso sucede hoy día con las llamadas teorías de supercuerdas. ¿Sí? Entonces, ¿qué? No tenemos evidencia empírica acerca de si hay o no supercuerdas. Pero los físicos teóricos que están trabajando en teorías supercuerdas, por lo menos como hipótesis matemáticas, de las cuales quizá en el futuro encontraremos la manera de ver si funcionan o no funcionan. Lo que interesa es que esas teorías matemáticas sean coherentes con las apariencias observacionales que están viendo, pero eso deja abierto una cantidad enorme de distintas alternativas. Bueno, ellos no son antirrealistas sobre las supercuerdas, no están diciendo que las supercuerdas son algo así como una proyección de nuestro estado subjetivo o algo del estilo. O sea, no sé, digamos, si hay algún teórico de supercuerdas que piensa de esa manera, pero por regla general no ven esas cosas de esa manera. Entonces, el hecho de que no tengan ahora evidencia para poder darse cuenta si la naturaleza objetivamente contiene o no supercuerda, ellos lo ven como un problema, por decirlo así, teórico que tienen, que eventualmente se podrá resolver en el futuro y de manera tal que el mismo trabajo teórico acerca de la supercuerda puede mostrarles cómo podría ser esa forma de verificarla. ¿Sí? Pero no tiene una actitud antirrealista. No es que sean antirrealistas y después, cuando tienen una teoría, son realistas. No. O sea, yo puedo ser realista también sobre un dominio de la realidad respecto al cual no tengo evidencia. ¿Sí? A ver, Santiago Garrido pregunta si el idealismo trascendental. Cuando tú hablas, Santiago, del idealismo trascendental, ¿a qué te refieres? ¿A la filosofía de Kant? ¿Si es antirrealista o no? Sí, Kant. Bueno, voy a hablar un poco más de Kant, pero pasa lo siguiente. Kant es un autor que es difícil de enmarcar en este cuadro. ¿Por qué razón? Porque Kant, por una parte, está hablando sobre cómo el objeto del conocimiento está constituido por un componente que viene de la operación espontánea de nuestro entendimiento, que funciona sobre lo diverso de la sensibilidad, cómo ese entendimiento tiene ciertos principios a priori y ciertos conceptos a priori que le permiten hacer entendible lo que se le ofrece por los sentidos, de manera que, pues así la idea sería, el conocimiento humano es un conocimiento que surge por la interacción de lo que ofrece la sensibilidad y el entendimiento. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, sé que Kant es un antirrealista que piensa que la realidad está constituida por nuestras categorías a priori. Pero el mismo Kant también dice, la crítica a la razón pura, que hay algo que llama la cosa en sí mismo, Ding an sich. Y la cosa en sí mismo es trascendente a nuestro conocimiento. Ahora, suponer que hay algo así es realista, no es antirrealista. Entonces, tú te encuentras con que no es sencillo que tú puedas calificar a Kant como un filósofo que está claramente en un lado o en otro, ¿no? La cosa en sí no es el Bodata, la cosa en sí, pregunta Gabriel Estudillo, es aquel objeto que tiene una naturaleza propia, intrínseca, que de alguna manera es responsable de las apariencias observacionales, pero al cual nosotros no podemos acceder sino por ciertas apariencias observacionales sobre las cuales aplicamos en la categoría. Santiago va a comparar el nómeno. Sí, claro, efectivamente, el nómeno. Ahora, tú ves después que filósofos posteriores, como Fichte, precisamente esto lo critican en Kant, porque su postura ya es claramente antirrealista. Jorge Muñoz pregunta, ¿qué es antirrealista respecto al conocimiento humano, pero realista sobre la realidad? No, más bien, habría que hacerlo de la siguiente manera, Jorge. Habría que pensarlo de la siguiente manera, que la posición de Kant puede ser entendida, hay muchos filósofos que lo han entendido de manera antirrealista, hay una tradición de pensamiento que depende de Kant que es antirrealista, pero también tienes una tradición de pensamiento que no es antirrealista, ¿no? Sino que más bien la idea es la siguiente, lo que estaría mostrando Kant son ciertas limitaciones epistemológicas para nuestro acceso a los hechos independientes.
pero está diciendo que no hay una realidad independiente. Simplemente está marcando o poniendo énfasis en limitaciones que tenemos para acceder a ella. ¿Okay? Entonces, la verdad es que tú ves las dos tradiciones que después dependen de Kant. Tienes una tradición que es realista y una insistiendo en estos puntos, digamos, ¿no? O incluso en algunos autores, la idea es que, por decirse, esos principios a priori de nuestro entendimiento, esos conceptos a priori de entendimiento, son también los principios de la realidad, y por eso entonces, por decir, no hay una inadecuación fundamental entre nuestro conocimiento y el mundo, sino que nuestras capacidades cognitivas son en gran medida adecuadas debido a que los principios que conforman nuestro entendimiento son también los principios de la realidad, y por eso estamos, por eso así, acoplados, ¿no? O bien calibrados con el mundo. Pero no es un autor sencillo, te digo para esto, Kant. ¿Bien? Ahora, esto me da pie, perdón que sé que tienen ustedes bastantes inquietudes sobre esto y me parece muy bien, ¿no? O sea que veo que están pensando para sus ensayos. Que vayamos a conversar el último tema que estábamos hablando la sesión pasada, que tiene, ay, perdón, se me adelantó esto, que tiene que ver con el principio de cognoscibilidad. Entonces, estábamos viendo distintas consecuencias que tiene el que uno tenga una concepción realista o antirrealista sobre un dominio determinado. Tiene consecuencias para la teoría de la verdad, tiene consecuencias para la teoría del significado, para nuestra comprensión del significado, tiene consecuencias para la lógica. Entonces teníamos esta cuestión acerca de que la actitud que tengamos nosotros sobre el principio de tercio excluso, por ejemplo, o la eliminación de la doble negación, tienen que ver con una concepción realista o antirrealista. Y el punto que estaba pendiente aquí en este cuadro es indicar por qué razón también es una consecuencia de una concepción antirrealista el admitir el principio de cognoscibilidad. Si uno va a las conexiones que se dan en el realista, o sea, aquí ustedes ven lo que ya hemos explicado, la verdad está fundada en el hecho descrito, significados son condiciones de verdad, la lógica que se ocupa es lógica clásica, que es la lógica que ustedes estudiaron, y en lo que se refiere a lo epistémico, lo que es característico de una posición realista es que en principio está abierta a la posibilidad de hipótesis escépticas, ¿no? Entonces, este es el punto que quisiera yo ahora conversar con ustedes con un poco más de detención. La idea es la siguiente, ¿no? Si el antirrealista tiene razón en que la realidad, o al menos un área de la realidad, un dominio de la realidad, está constituido de alguna manera por nuestros estados epistémicos, entonces ese ámbito de realidad, en la misma medida, no puede ser algo que exceda nuestras capacidades epistémicas, porque nuestras capacidades epistémicas lo han constituido, ¿no? Entonces, la idea es que un antirrealista debe aceptar que para todo hecho, ese hecho es cognoscible. Claro, quizás no conocido de hecho por alguien, pero por lo menos debe ser posible conocer que se da ese hecho. Y esto es lo que se conoce con el principio de cognoscibilidad, que para todo P, si P, entonces es posible conocer que P, ¿no? Esto también lo han llamado algunos autores el epistemic constraint, o algo así como la restricción epistémica, porque no puede haber cosas que no sean cognoscibles por nosotros, ¿no? O en otras palabras, la idea es, no puede haber hechos o verdades trascendentes a nuestro conocimiento, en este sentido, de que no sea posible que nosotros podamos llegar a conocerlo, ¿no? Al revés, ¿cuál es la actitud que tiene el realista? El realista, en principio, no está obligado a aceptar el principio de cognoscibilidad. El realista podría aceptarlo y podría no aceptarlo. Ahora, si va a aceptar el principio de cognoscibilidad de un realista, tendrá que ser porque hay ciertas razones positivas para hacerlo. Es decir, hay ciertos motivos para suponer que hay en cierto dominio, por ejemplo, de hechos, nuestras capacidades epistémicas respecto de ese dominio, de hecho, son perfectamente adecuadas para determinar todo lo que sucede o no sucede en ese dominio. Y hay áreas en las que, por extraño que a ustedes les parezca, podemos tener algo así como este tipo
de seguridad, por ejemplo. En lógica hay un metateorema que algunas veces se ha probado para algunas áreas de la lógica, que se llama el metateorema o teorema de decidibilidad, ¿no? Entonces la idea es, mira, que tiene importancia estas cosas también para ciencia de la computación, ¿no? O sea, en computación está esta idea de un problema que es computable y otro que no lo es. La idea es, mira, nosotros sabemos que hay ciertas áreas en la lógica en las que mediante un número finito de pasos nosotros vamos a llegar sí o sí a un veredicto acerca de si la fórmula que estamos considerando es válida o no es válida. ¿Vale? Lógica de proposiciones, por ejemplo, lógica clásica de proposiciones, es un área en donde sabemos eso, ¿no? No solamente pues sí, sabemos en concreto que una fórmula es tautología o es contradicción o no es ni la una ni la otra, sino que sabemos por principio que cualquier fórmula en lógica de proposiciones es una fórmula, no importa lo larga que sea, en la que si nos dan suficiente tiempo, nosotros vamos a poder llegar a saber, después de un número finito de pasos, que pueden ser muchos, pero un número finito, si la fórmula es tautología o no lo es. ¿Bien? Hay, bueno, otras áreas, en lógica de predicados monádica, también sucede lo mismo. O sea, cuando ustedes tienen cuantificación sobre una variable de individuo, también hay un teorema de decidibilidad. Otras cosas no lo son. ¿Bien? O sea que, pero, ok, la idea sería, si uno es realista, la verdad es que uno va a aceptar el principio de cognoscibilidad si es que uno tiene ciertas garantías adicionales, digamos, y específicas de que las capacidades cognitivas de que se trate van a ser adecuadas, ¿no? Pero en ausencia de esas garantías, que tienen que provenir de motivos específicos, lo razonable es, bueno, más bien suponer que lo más probable es lo contrario, digamos, ¿no? Ahora, noten ustedes que no es que uno va a justificar uno va a rechazar el principio de cognoscibilidad, y esto es lo que hace peculiar esta discusión. Uno no puede rechazar el principio de cognoscibilidad y decirle, miren, obviamente que hay cosas que no son cognoscibles, como esta, ¿de acuerdo? Porque cualquier cosa que uno vaya a mostrar como un ejemplo de algo que no es cognoscible, bueno, es algo que tenemos que llegar a conocer de alguna manera, ¿no? Para mostrarlo, decir, oye, mira, esto que te estoy mostrando, este caso que te estoy mostrando, es un caso incognoscible para nosotros. ¿De acuerdo? Porque, como digo, si llegamos realmente a conocerlo, entonces no es nada incognoscible, ¿de acuerdo? Entonces, en ese punto, es difícil que un realista pueda mostrar un ejemplo. Por eso que si uno quiere discutir con el antivalista diciendo el antivalista está equivocado porque claramente el universo podría duplicarse en tamaño cada 5 minutos, por ejemplo. Bueno, el antivalista naturalmente que va a rechazar ese ejemplo. Decir, bueno, mira, ese ejemplo, esa proposición no es ni verdad ni falsa porque no hay manera de verificarla. Punto. Entonces no se van a resolver el problema. Pero ustedes sí habrán visto en el último capítulo de Garrett cómo Garrett presenta un tema en el cual es bien interesante, pero no tenemos el tiempo aquí para discutirlo. Ha habido un área de discusión acerca de estas cuestiones acerca del realismo y el antirrealismo que se han concentrado en el principio de cognoscibilidad. Entonces hay una cierta línea de argumentación que además tiene una serie de cosas bien interesantes. Es una cuestión que por mucho tiempo no se supo quién había inventado ese argumento, porque lo puso un evaluador en la evaluación anónima de un artículo. Ustedes saben que cuando uno escribe un artículo para una revista científica y una revista en filosofía, normalmente el manuscrito que uno envía se le envía a 2 o 3 evaluadores anónimos, que no saben quién está enviando el artículo, y uno no sabe a su vez quién a uno le está evaluando el artículo. Entonces, claro, en fin, a uno todo el tiempo le pasa que uno tiene que estar evaluando artículos de gente que no sabe de quién es, y a uno a su vez le están evaluando los trabajos que uno hace. Entonces pasó que un autor, que se llama Fitch, mandó un artículo a evaluación en una revista y recibió un dictamen de un evaluador y no se sabía quién era el evaluador. Y el evaluador le dijo, mira, está este problema, este argumento, y Fitch lo reporta diciendo, bueno, un evaluador anónimo me dijo esto, y ahí apareció este problema, ¿de acuerdo? Mucho tiempo después, pero en fin, mucho tiempo después, se supo
que el tipo que se le había ocurrido esto había sido Alonso Church, que era un gran, sobre todo un gran lógico, Alonso Church, más que filósofo, tenía cosas en filosofía, pero había un gran lógico, y a él se le había ocurrido, ¿bien? Pero por mucho tiempo no se sabía, ¿de acuerdo? Entonces se llamaba la paradoja de Fichte, porque Fichte va por todo, digamos, pero a Fichte se la dijo el evaluador y nadie sabía quién era el evaluador. Bueno, el problema de esta llamada paradoja de Fichte, o llaman paradoja de la cognoscibilidad, es el siguiente, ¿no? Se lo voy a anunciar así brevemente, sin poder detenernos demasiado, pero para que sepan solamente que hay una discusión sobre este principio. O sea, noten ustedes que si tenemos motivos para pensar que el principio es falso, el antivalismo es falso, ¿de acuerdo? El antivalismo implica el principio de cognoscibilidad. Por tanto, si el principio de cognoscibilidad es falso, el antivalismo es falso. Tenemos una razón a priori para desechar el antivalismo. Al menos el antivalismo global. Bueno, pero, ¿cuál es el punto? ¿Qué es compatible con el principio de cognoscibilidad? Esto es que enuncia que para toda proposición P, si P entonces es posible conocer que P. Es compatible con que todo sea cognoscible, que exista algún hecho específico que no sea conocido. ¿De acuerdo? O sea, lo que está diciendo al principio es que todo hecho es cognoscible, que es posible conocerlo. No está diciendo que todo es conocido de hecho, está diciendo simplemente que puede ser conocido. Por tanto, parece ser algo compatible con el principio pensar en un hecho específico, sea el hecho que Q, ¿ya? Y no se conoce que Q. ¿De acuerdo? Ahora, el hecho de que Q y no se conoce que Q es un hecho. O sea, hay un hecho que es Q, supongamos que hay 5 alienígenas haciendo una fiesta en la galaxia de Sirio, y no sabemos, o no sé, el número de estrellas es par, ¿de acuerdo? El número de estrellas es par en el universo, y no sabemos que el número de estrellas es par, ¿de acuerdo? Entonces la idea sería, mira, si es un hecho que el número de estrellas es par y no sabemos que el número de estrellas es par, entonces lo que indica el principio de cognoscibilidad es que tiene que ser posible conocer que el número de estrellas es par y que no sabemos que el número de estrellas es par, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que si yo conozco una conjunción, si yo conozco que A y B, eso implica que yo conozco que A y conozco que B, ¿de acuerdo? Para darle un ejemplo, si yo conozco que es de día y es lunes, entonces se sigue, trivialmente, porque esto no es una cuestión obvio, se sigue que conozco que es lunes y conozco que es de día, ¿no es cierto? O sea, si yo conozco la conjunción de es de día y es lunes, entonces se sigue que conozco el primer elemento de la conjunción, que es de día, y conozco el segundo elemento de la conjunción, que es lunes. ¿Bien? ¿Y qué es lo que sucede aquí? Estoy diciendo que es posible conocer que, dos puntos, que Q y que no conozco que Q. Por tanto, se sigue que debería ser posible conocer que Q y al mismo tiempo conocer que no se conoce que Q. ¿Bien? Y eso es lo que resulta paradójico aquí. Porque ¿cómo puede uno conocer que Q y al mismo tiempo conocer que uno no lo conoce? O sea, dijo, o lo conozco o no lo conozco, pero no puede ser que yo conozca que Q y al mismo tiempo sea consciente de mi ignorancia respecto de Q. Vio al principio una contradicción. En la forma que esto no es directamente, pero se sigue aquí efectivamente una contradicción. Es un paso más nomás, pero sí se sigue la contradicción. Eso es lo que se conoce con el principio, el problema de la cognoscibilidad, o la paradoja de la cognoscibilidad. Matías Fanjul pregunta, Matías Boque, perdón, ¿podría repetirlo? Repito. Es compatible con que todo es cognoscible, que un hecho específico no sea conocido. ¿Okay? Sea ese hecho específico no conocido que Q, da lo mismo cual sea. Entonces, si Q y no conozco que Q, y eso es un hecho, entonces debe ser posible conocer que Q y no se conoce que Q. Pero si es posible conocer que Q y que no se conoce que Q, entonces debería ser posible conocer que Q y conocer que no se conoce que Q. Y eso es lo que resulta paradójico y contradictorio. Santiago pregunta si eso no tiene que ver con la paradoja del Menón. Hay una cosa semejante en esto, con la paradoja del Menón, pero no es exactamente lo mismo. Bien, Laura, adelante.
Pero al final eso no sería simplemente como conocer que no lo conocemos, como sé que nada sé. No hay ningún problema con que tú conozcas que no conoces que P. Por ejemplo, nosotros no sabemos si hay 5 alienígenas haciendo una galaxia bailando en la galaxia de Sirio. Entonces, claramente nosotros conocemos que no conocemos si hay 5 alienígenas bailando en la galaxia de Sirio. El problema aquí es que eso se tiene que dar, Laura, conjuntamente con conocer que Q, ¿cachai? Entonces, una situación donde yo sé que hay 5 alienígenas haciendo bailando en la galaxia de Sirio. Y al mismo tiempo sé que no sé que hay 5 alienígenas bailando en la galaxia de Sirio. Eso es lo que resulta paradójico. ¿Bien? Bueno, pero esto es objeto de una discusión específica. O sea, hasta el día de hoy sigue siendo objeto de discusión entre filósofos, aunque con el tiempo se ha ido como especializando. O sea, hay un grupo relativamente acotado de gente que sigue trabajando en este tema. Pero es una de las aristas que tiene la discusión entre concepciones dualistas o antidualistas. ¿Okay? Ahora, no me puedo detener en esta cuestión. Yo simplemente les quería mostrar que hay una discusión sobre esto, ¿no? Y está este argumento que ustedes vieron anunciado en Garrett. Lo que me interesaba destacarles es que, claro, si uno es realista, entonces, y uno no tiene por qué admitir el principio de cognoscibilidad a menos que uno tenga razones específicas, el realista está abierto a la posibilidad de hipótesis escépticas, o sea, a la suposición de que podrían darse circunstancias por las que estuviésemos radicalmente equivocados acerca del mundo, ¿no? O sea, el principio de cognoscibilidad es un principio que constituye por sí mismo una manera de disolver las dudas escépticas. Yo imagino que ustedes han tenido ya filosofía moderna y han estudiado, qué sé yo, Descartes, ¿no es cierto? Y el genio maligno y todas esas cosas. Si no es así, díganmelo, por favor. Lo han estudiado, ¿no es cierto? A ver. Profe, eso es lo del cerebro en el tarro de cocina, ¿no? ¿Cómo era el cerebro en un frasco, algo así? Ese es un ejemplo. A ver, espérate. Jorge Muñoz, una persona que es católica, es dualista por definición. Mira, o sea, si tú quieres hacer como una generalización sociológica, yo conozco un montón de gallos que no son realmente antidualistas. Pero sí hay declaraciones dogmáticas en este sentido. No con esta terminología, ¿de acuerdo? Pero sí hay declaraciones dogmáticas que al menos hay que ser realistas respecto de algunos puntos. Por ejemplo, si tú eres católico, es que piensas que Dios existe, y eso no es una cuestión que dependa de estados epistémicos, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, ¿no? Dominique de la Fuente pregunta, repetir lo del principio de cognoscibilidad. El principio de cognoscibilidad, como dice que todo es conocible, entonces no puede darse el caso que la realidad, o al menos un aspecto de la realidad, esté de tal manera conformado que yo no pueda conocerlo, ¿no es cierto? Eso es, por decirlo así, lo que rechaza, lo que excluye el principio de cognoscibilidad. El principio de cognoscibilidad lo que nos está diciendo es que no hay realidades que estén más allá de el alcance de lo que pueden afectar mis capacidades epistémicas, mis capacidades cognitivas. No existe, como lo formulan los antidualistas, verdad trascendente a la evidencia. No hay proposiciones verdaderas o falsas por sí mismas que estén por fuera de lo que yo puedo llegar a conocer. Por lo menos lo que puedo llegar a conocer, o lo que podemos llegar a conocer. A lo mejor, de hecho, no lo conozco, pero puedo por lo menos llegar a conocerlo. ¿Bien? Entonces, el antidualismo es una concepción en la que, debido a que se da esta conexión, ¿no es cierto?, entre verdad y verificación, debido a que la realidad está medida por mi estado epistémico, debido, por tanto, a que vale el principio de cognoscibilidad, es que el escepticismo como posición filosófica es algo que queda fuera, queda excluido. No hay inquietudes escépticas cuando uno tiene una posición antidualista. No estamos, por decirlo así, sometidos a la inquietud de que tal vez los medios que nosotros hemos dispuesto, la evidencia que hemos recabado acerca del mundo o acerca de algún aspecto del mundo, tal vez no son suficientes y en realidad estamos equivocados
radicalmente acerca de nuestras creencias en el mundo. O sea, piensen ustedes lo que sucede con, aquí Jorge Rodríguez le coloca el genio maligno en Descartes. Sí, pues, eso es el ejemplo característico del tipo, mira, podría ser que nosotros tengamos exactamente las mismas apariencias observacionales y fenoménicas que tenemos ahora, como cuando nos parece que estamos asistiendo a una clase por Zoom, y que es de día, y que es lunes, y que vivimos en Chile y en Sudamérica, y bla, 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 pero realmente esas apariencias no han sido generadas por una realidad independiente, sino que han sido generadas por un genio maligno, una entidad muy poderosa y maléfica que se divierte engañándonos y haciéndonos parecer como si estuviésemos asistiendo a una clase de metafísica, cuando en realidad no estamos asistiendo a nada, ¿no? O qué sé yo, también otro ejemplo de este tipo de argumentos. Y bueno, tal vez todo lo que estamos viendo ahora es una experiencia onírica, estamos realmente soñando. Y a ustedes les habrá pasado alguna vez que están soñando y durante el sueño no se dan cuenta, piensan que es una situación real y los persigue un monstruo. Y ustedes dicen, no, monstruo, no me maten. Y ese momento, se despierta, gracias a Dios, era solo un sueño, ¿de acuerdo? Bueno, la idea puede ser esta, ¿no? Realmente esto que ustedes tienen ahora es un sueño. Y me parece, no, tengo que hacer un ensayo de metafísica, no se me ocurre nada, no sé qué hacer. Y entonces, se despierta, no, era solamente una pesadilla, era un sueño, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que sostiene Descartes es que si eso pasa, bueno, realmente, ya que en un sueño uno puede parecerle que está teniendo una experiencia consciente, cuando en realidad no lo es, y ahora tampoco seamos capaces de saber que estamos en un sueño, no estamos en un sueño. O otro ejemplo, no me acuerdo quién fue el que lo dio, que también es típico, que es el de los cerebros en una cubeta, que es una variación del genio maligno. Supongamos que en realidad nosotros pensamos que estamos teniendo aquí una experiencia común, cuando en realidad, cuando éramos muy chicos, llegaron un grupo de científicos o una supercomputadora tipo Skynet y sacó el cerebro de nuestra cabeza y lo metió en una tina donde las células de nuestro cerebro, o sea, nuestras neuronas, siguen viviendo porque tienen suficientes nutrientes que vienen de esta tina de nutrientes, así que están todas las células así, existiendo, y que está enchufada a la supercomputadora que emite señales electroquímicas que son las mismas señales que tendríamos si es que estuviésemos bajo una experiencia consciente. Entonces nos está diciendo la supercomputadora, y ahora están ustedes en una clase de metafísica, donde el profesor está diciendo, ¿y si fuésemos solamente cerebros en una cubeta? Y nos damos cuenta que somos cerebros en una cubeta. Y ninguna experiencia que podamos tener nosotros, o sea, el tipo de apariencia fenoménica que nos parezca, sería diferente de la que tendríamos si estuviésemos fuésemos cerebros en una cubeta. Por tanto, realmente no sabemos si somos los cerebros en una cubeta y por tanto tampoco sabemos si estamos ahora en una clase de metafísica. Santiago Garrido plantea el sueño de la mariposa, pero no sé lo que es el sueño de la mariposa, Santiago. Desgraciadamente no conozco esa hipótesis. Matrix es una variación de los cerebros en una cubeta. De hecho, está inspirado en eso, ustedes saben. O sea, no es que los filósofos se inspiraron en Matrix, sino que fue al revés. Había filósofos que propusieron esas hipótesis y después Matrix se inspiró en esas hipótesis de esos filósofos. ¿Quiénes son? Perdón, es que hay muchas acotaciones. Gabriela Estudio dice las hermanas Wachowski son realistas. No sé quiénes son las hermanas. Son las que dirigieron Matrix. Bueno, es que claro, las hipótesis, esas hipótesis escépticas son hipótesis que tienen sentido cuando tú tienes una concepción realista de fondo. Cuando tienes una concepción realista, entonces el mundo, o al menos un aspecto de la realidad respecto del cual es realista, bueno, no tiene por qué adecuarse a tus capacidades epistémicas. Si se adecua bien, pero podría no hacerlo. Bueno, es independiente de lo que tú piensas. Al revés, si es que sucede que la realidad está medida por nuestros estados epistémicos, esa realidad no puede trascender lo que se ofrece en esos mismos estados. ¿Bien? Entonces, por esa razón es que históricamente las formas como más notorias de antirrealismo global se generan y se proponen en épocas en donde también el problema escéptico es especialmente fuerte. O sea,
por ejemplo, las hipótesis, las concepciones antidualistas globales comienzan a proponerse seriamente una vez que, por ejemplo, Descartes propone esta hipótesis del gen maligno, de que podríamos estar equivocados, etcétera, etcétera. Aunque Descartes cree que esto es simplemente un recurso metodológico para buscar fundamentos completamente ciertos y evidentes para la ciencia. Pero pone de relieve este problema inicial. Muchos filósofos después aunque, por ejemplo, piensan que el problema puede ser resuelto, de todas maneras sostienen y están convencidos de que es un problema central en filosofía. Entonces también aparece en un par de siglos siguientes la pretensión en filósofos de resolver ese problema escéptico, diciendo, no, mira, en realidad los problemas escépticos al final no son problemas que sean realmente importantes, porque la realidad es lo que se nos muestra en nuestras capacidades, a nuestro entendimiento, ¿no? No es una cosa distinta de lo que se muestra en nuestro entendimiento, no es una cosa distinta a lo que nosotros constituimos mediante nuestros actos intelectivos y nuestros actos de percepción. Y por esa razón realmente o no tiene sentido o son las disquisiciones escépticas sobre el genio maligno enunciados que no tienen valor de verdad o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, el antirrealismo se presenta como una manera de enfrentar esas preocupaciones escépticas. Bien, hay otras acotaciones de Santiago Garrido sobre Matrix, pero vamos a tener que continuar. Entonces, el principio de cognoscibilidad es un elemento que distingue concepciones realistas y antirrealistas, y de tal manera que algunos autores, o sea, yo he visto esto, por ejemplo, algunos autores han dicho, bueno, un realista es quien piensa que puede uno, o que el escepticismo tiene, tiene sentido. ¿Por qué? Bueno, porque es posible plantear esas dudas escépticas tienen o son problemas filosóficos sustantivos, si es que tiene uno una concepción realista. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, en las notas de metafísica tiene anotado que, por ejemplo, los filósofos de la posmodernidad también serían antirrealistas, pero no, yo creo que no tienen este principio de la cognoscibilidad y tampoco son antirrealistas en el sentido del círculo de Viena, por ejemplo, de Frege, de que hay que tener como No, condiciones pero Frege no es el Círculo de Viena, Frege es totalmente realista. El Círculo de Viena son Schlick, Neurath, Carnap, y Entonces me además en equivoqué. un periodo que del 30 y 40 más o menos. ¿Por qué? Porque piensan que la verdad es verificación, que el significado en el enunciado empírico son sus condiciones de verificación, ¿de acuerdo? Eso no pasa en Frege, no pasa tampoco en Wittgenstein el Tractatus. Sí, entonces, un error mío. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estos dos tipos de antirrealismo? Tiene que ver con cuál es la naturaleza de los estados epistémicos que permiten justificar una verdad. Cuando digo verdad es verificación, la idea en qué consiste esa verificación. Bueno, es que tengamos cierto tipo de estados epistémicos. ¿Cuál es el estado epistémico? De ahí puede haber una diferencia muy grande. Vamos a verlo en un momento, porque las posiciones postmodernistas se presentan como un tipo de posición de antirrealismo global. Creo que convendrá que veamos algunos casos específicos de antirrealismos locales para entender ese problema de manera más en general. Pero tiene que ver con la manera en que se comprende en qué consistiría esa verificación. ¿De acuerdo? Ya vemos algunos, viendo ese punto, vemos algunos casos, ¿cierto?, específicos de concepciones antirrealistas locales, o sea, todavía no globales, después veremos algunas globales, en donde ustedes pueden ver cómo se dan estas conexiones en algunos casos particulares. Hay un tipo de corriente que se denomina el fenomenalismo acerca de los objetos físicos. ¿Ya? O sea, el fenomenalista sobre objetos físicos, como por ejemplo, en algún sentido, Berkeley, es un filósofo que se inscribe aquí. También Carnap, por lo menos en una obra del año 28, tenía una concepción de este estilo. La idea es que los objetos físicos su naturaleza íntima consiste en ser colecciones de percepciones sensibles.
O sea, piensen ustedes, en fin, nuestra concepción de sentido común es que si hay una mesa frente a nosotros, en una habitación, en circunstancias de iluminación normal, la mesa se nos va a mostrar, nosotros vamos a ver la mesa de distintas maneras en distintas perspectivas, ¿de acuerdo? Entonces que hay un único objeto que tiene ciertas características intrínsecas y ese objeto es causalmente responsable de que se nos aparezca visualmente de ciertas maneras cuando lo observamos, ese objeto, desde la derecha y desde la izquierda y desde más arriba y de más abajo y con tal o cual ángulo y en tal o cual perspectiva, ¿de acuerdo? O sea, ustedes la silla, pues sí, perceptivamente se nos ofrece en un plexo de diferentes percepciones sensibles que varían, como digo, de acuerdo a cuál sea la localización del observador respecto del objeto, el ángulo de visión, y etc., ¿no? Bueno, lo que proponen estos filósofos es invertir esa relación. Sino, no, mira, no es que exista un objeto físico que es la silla, y que ese objeto entonces es causalmente responsable de que se vea nuestra apariencia visual, tenga un cierto carácter específico en distintas perspectivas. O sea, típicamente nosotros, la silla, la mesa, perdón, la vamos a ver de distintas formas de acuerdo a la posición que tengamos respecto de ella. Y normalmente lo vamos a ver como cuadrado, vamos a ver como un tipo de rombo, pero sabemos que eso es una deformación propia de la perspectiva. ¿Okay? Bueno, estos filósofos lo que piensan es que hay que invertir esa relación. No es que la mesa sea algo unitario que provoca en nosotros ciertas apariencias perceptivas. No, la mesa es la totalidad de esas apariencias esas apariencias perceptivas. ¿De acuerdo? Identifico la mesa con ese plexo de apariencias que nosotros tenemos o que podríamos tener. Entonces noten ustedes como, en este caso, el dominio de entidades en cuestión, o sea, los objetos físicos, son en realidad entendidos como algo que está constituido por apariencias observacionales, o como queramos llamarlo, al final algunos hablan sense data, o en fin, alguna cosa así. Eso indica que, por ejemplo, el enunciado, hay una mesa en esta habitación, es un enunciado que no podría ser verdadero con independencia de esos estados perceptivos. Y la razón es obvia, porque la mesa es esa colección de estados perceptivos. Entonces, ¿cómo podría haber una mesa sin estados perceptivos? Si las mesas son estados perceptivos, ¿verdad? Noten ustedes que la proposición o hay una mesa o no hay una mesa es una proposición, es una disyunción que si es verdadera, perdón, si es verdad que hay una mesa, tiene que ser porque tenemos apariencias perceptivas de la mesa, y si es que no hay una mesa es porque tenemos apariencias perceptivas positivas de que no hay ningún objeto como una mesa ahí, ¿de acuerdo? Y puede ser que no tengamos información para una cosa o para la otra. ¿Bien? Yo sí los digo así. O bien hay una mesa en Sirio, o bien no hay una mesa en Sirio. Es una proposición para la cual, ya sea para la afirmativa o para la negativa, si fuese verdadera tendría que ser porque tenemos actualmente estados perceptivos que certifican cualquiera de esas dos alternativas. Pues no tenemos estados perceptivos. Entonces la proposición, la disyunción, hay una mesa o no hay una mesa en Sirio, no es ni verdadera ni falsa, ¿verdad? Se rechaza el principio de tercio excluso propio de la lógica clásica. ¿Ok? Laura, pregunta, por favor. Sí, los antirrealistas igual consideran que existen cosas independientes de que hayan mentes como para pensarlas en algunos casos, ¿o no? Con tal de que sea verificable, por ejemplo, independiente de que la raza humana hubiese existido, igual el antirrealista sabe que las montañas
hubieran existido porque es verificable de alguna forma que las montañas hubieran existido, ¿o no? A ver, tú estás diciendo verificable. O sea, si eres antirrealista y tú tienes verificación sobre algo, no hay ningún problema. Normalmente las diferencias con los realistas surgen cuando pensamos en cosas para las cuales no hay verificación. ¿Sí? Ahí es donde comienzan las diferencias. Pero si es una cosa de la cual tenemos verificación, como que hay montaña, entonces el antirrealista dice, por supuesto que hay montaña. Y el realista dice, por supuesto que hay montaña. No estamos de acuerdo totalmente. ¿Cachai? Ahí no hay ninguna diferencia. Ya. Al menos verbalmente. ¿No te parece la diferencia entre el realista y el antirrealista? La diferencia surge si es que el realista te dice, mira, o bien hay 5 alienígenas haciendo una fiesta en Sirio, o bien no hay 5 alienígenas haciendo una fiesta en Sirio. Y el antirrealista te va a decir, ni verdadero ni falso. Y yo soy, no, viejo, ¿cómo que ni verdadero ni falso? O sea, o es verdadero, tiene que ser verdadero, porque o bien hay 5 alienígenas haciendo una fiesta, o bien no hay 5 alienígenas. Pero no cabe ninguna otra alternativa. Ahí está la diferencia entre uno y otro. Entonces, cuando tú me colocas ese ejemplo de las montañas, si es algo que es verificable, realmente no va a aparecer ninguna diferencia entre realista y antirrealista. Ahora, una cuestión diferente si tú me preguntas, a ver, pero un filósofo puede ser realista, por ejemplo, respecto de los hechos físicos y antirrealista respecto de otra cosa como los hechos morales. Sí, por supuesto. De esos hay montones, digamos. Filósofos naturalistas y fisicalistas que le conceden todo el crédito a la ciencia física y los hechos morales, bueno, en fin, son proyecciones subjetivas o son alguna cosa de ese estilo. Eso es perfectamente coherente. A ver, Santiago Garrido dice, esto está comprobado en la física cuántica. Mira, no es, mecánica cuántica es un área extremadamente complicada. Efectivamente ha habido interpretaciones de mecánica cuántica que son antirrealistas. En gran medida la interpretación de Copenhague lo era, pero son cosas extremadamente discutidas. Entonces, junto con esa interpretación de Copenhague, tú tienes después otros filósofos que lo que hacen es que proponen una ontología diferente para los hechos cuánticos. Ontologías que yo llamo estructuralistas, por ejemplo, que son perfectamente realistas, no son antirrealistas, son realistas, pero lo que sucede es que la concepción ontológica que tienen de ese dominio no es la usual. ¿Bien? Pero es muy difícil que uno pueda decir algo así como, mira, la mecánica cuántica muestra que, qué sé yo, en fin, la realidad está determinada por nuestros aparatos de medida o algo por el estilo, porque no hay tal claridad. Y es un área es apasionante, pero es un área de trabajo por sí misma. Entonces, yo entiendo, aunque no sé en realidad, sí. Ahora en el curso de Filosofía de la Ciencia ustedes van a tenerlo, pero con Paulo Acuña, por ejemplo, ustedes podrían tener cursos de Filosofía de la Física donde se tratase este tema con detenimiento. Bien, déjenme dejarles por lo menos anunciar un segundo ejemplo de una concepción antirrealista local, ¿de acuerdo? O sea, que sea local significa que alguien es antirrealista respecto de este tipo de hechos, lo cual es compatible con que uno sea realista respecto de otros. Bien, acuérdense que cuando uno, por decirlo así, tiene una concepción antirrealista concentrada en un punto, eso es perfectamente compatible con realismo respecto de otros dominios de entidades. Un ejemplo también muy característico de concepciones antirrealistas son las concepciones antirrealistas en ética. O sea, aquí se han dado con mucha frecuencia. O sea, un tipo de combinación que es usual es la de una concepción realista respecto de los hechos físicos unida a antirrealismo respecto a los hechos morales. Ese ejemplo, ese tipo de conexión es un tipo de conexión, lo digo, que yo conozco un montón de gente, digamos, que es básicamente como ellos ven las cosas. Entonces la idea es la siguiente, ¿no? ¿En qué consisten los hechos morales para estos filósofos? Bueno, un ejemplo, es un ejemplo entre un montón, digamos, pero es sostener que los hechos morales son realmente hechos acerca de nuestros estados emocionales. Entonces, quizás cualificados culturalmente, algo así como son el tipo de reacciones emocionales que son prevalentes en una sociedad. Y bueno, ¿y qué tipo de reacciones son? Bueno, algo así como
una reacción de desagrado, por ejemplo, molestia, desaprobación, y supuesto que es una reacción de agrado o de aprobación o de celebración o de, en fin. Y la idea sería que el hecho de que una acción sea moralmente mala consiste en que la mayoría de los miembros de una sociedad tienen o tendrían, si es que conociesen esta acción, tendrían una reacción emocional de desaprobación hacia esa acción. Y al revés, el que una acción sea moralmente buena consiste en que la mayoría de las personas de una sociedad, si conociesen de esta acción, tendrían una reacción de aprobación hacia la acción. O sea, noten ustedes también cómo se da aquí una cierta, esta típica inversión, ¿no? Uno también podría decir, mira, en realidad, dado que la acción es mala, ¿verdad? Entonces, si la mayoría de las personas en una sociedad, y es una sociedad sana, digamos, donde las personas tienen por regla general un carácter moral adecuadamente desarrollado, entonces lo que es esperable es que su reacción emocional va a ser de desaprobación, debido a que tienen un carácter moral desarrollado y debido a que esto es objetivamente malo. ¿Eh? Pero el antirrealista más bien piensa lo contrario, dice, no es que este hecho sea por sí mismo objetivamente malo. El que sea malo es algo que resulta de esas reacciones emocionales prevalentes en la sociedad. Voy a colocarle otro ejemplo, también de fondos antirrealismo modal, ¿no? Hay una cosa que se llama el voluntarismo teológico. ¿No? Esto a lo mejor lo vieron en filosofía medieval, ¿no? Pero la idea es la siguiente, ¿no? Había un filósofo y teólogo que decían que el que una acción sea mala consiste en que la voluntad divina la ha prohibido. ¿Ya? O sea, nuevamente, para el realista, la idea sería, mira, la acción es mala y entonces Dios siendo bondad infinita y omnisciente, Dios desaprueba esa acción y la prohíbe. ¿Bien? Bueno, aquí no, la situación es al revés. No es que la acción sea prohibida porque es mala, sino que es mala porque ha sido prohibida por la voluntad de alguien. ¿Verdad? Eso es antirrealista. Ahora, noten ustedes aquí como el estado epistémico al cual estamos hablando, en sentido general, es una decisión de voluntad, bueno, el decreto divino por el cual se prohíbe, no sé, digamos, comerse a la abuelita, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? O la reacción de desaprobación contra el acto de, no sé yo, digo, también estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Comerse a la abuelita, qué sé yo, etcétera, ¿no? Lo cual es muy malo. Pero, nuevamente, no puede ser que la acción sea mala por sí misma con independencia de esas reacciones emocionales. ¿Por qué no? Porque las reacciones emocionales constituyen el que el hecho sea malo, ¿verdad? Por lo mismo, no puede ser que una proposición que enuncie que ese acto es malo sea objetivamente verdadera con independencia de esos estados epistémicos o esos estados emocionales de los sujetos, porque esos estados emocionales son constitutivos del hecho que está siendo descrito. Ok, bueno, estamos ya más o menos en la hora. Voy a continuar el día miércoles contándoles algo sobre el intuicionismo matemático y sobre el antirrealismo sobre el futuro, ¿no? Porque a propósito de esto, de que hay formas realistas, o sea, hay formas de antirrealismo local. Por ejemplo, Aristóteles, que en general era realista, en fin, pero era antirrealista sobre el futuro, ¿verdad? Y hay un texto muy claro en donde sostiene una posición que se coloca como ejemplo característico de una concepción antirrealista. Bien, pero vamos a quedar aquí entonces. Y Profe, ¿sí? ¿puedo preguntar algo pequeño? Así bien corto. Sí. Sí, que sobre el ensayo que cuando uno desarrolla el tema tiene que estar como muy apegado